El choque político. Son las 12:09 de la tarde. Ha pasado mucho realmente en el panorama político en las últimas horas. Las reuniones de las que hablábamos hace un momento, Juan, del presidente de la República con la vicepresidenta del Banco Mundial, también con el procurador. Hubo además una reunión muy importante entre el canciller con su homólogo israelí. Y bueno, la comitiva que acaba de terminar esa visita en Washington, donde estuvo el vicepresidente, también el ministro de Comercio Exterior, reunidos no solamente con miembros del gobierno y de la administración Trump, como Marco Rubio, el secretario de Estado, sino también con congresistas influyentes, republicanos y también demócratas. Laura. Así es, Vanessa. Pues mire, y varios anuncios después de esas reuniones que, como usted lo dice, son 3 encuentros claves. El primero del ministro de Relaciones Exteriores de Israel con el ministro designado de Colombia, Omar Bula, el procurador Gregorio El Hach, que se reunió con Abelardo de la Espriella en Barranquilla, y la vicepresidenta del Banco Mundial, que también se reúne con Abelardo de la Espriella desde la ciudad de Barranquilla. Pues mire, tras la reunión en Washington de ambos cancilleres, del designado y el ministro de Israel, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha informado 3 cosas. El primero es que Colombia va a retirar el apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Es de recordar que el presidente Gustavo Petro había decidido apoyar esa demanda, por supuesto, durante ese gobierno. Pero entre otros anuncios también se anuncia que van a retirar el visado conjunto, tanto para viajar a Israel como para Colombia. Y además Colombia abrirá una embajada en Jerusalén. Esos son algunos de los anuncios después de ese encuentro de cancilleres, pero además en lo que tiene que ver con el presidente electo y la reunión en Barranquilla con el procurador Gregorio El Hach. Pues ese, por lo menos hay que decirlo, es el primer encuentro, por supuesto, en cordialidad, pero además hay un anuncio muy importante, y es que le pide al procurador Gregorio El Hach vigilancia preventiva, que intervenga de manera urgente, dice él, en procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección, procesos de contratación, específicamente en lo que tiene que ver con oficiales de protección para la presidencia de la República, que Ahí lo que pasa, Laura, es que el gobierno está a punto de entregar una licitación muy grande de la Unidad Nacional de Protección, que sería durante un tiempo largo. ¿Eso qué implicaría? Que la seguridad de los ministros y de muchas de las personas que trabajan en el gobierno se la entrega, digamos, el gobierno actual al gobierno entrante. Y como son completamente distintos, pues por supuesto el gobierno de la Espriella no quiere que le entreguen la seguridad o poner en sus manos la seguridad en las manos de los ministros la seguridad de alguien que escoge el gobierno de Petro. Sí, entonces Vanessa le pide por supuesto esa vigilancia preventiva al procurador, y usted lo decía, mire que le tengo el dato, habla de 2 contratos por lo menos, uno de más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas y de esquemas de protección para presidente y su gabinete, pero además otro de procesos para proveer más de 5.100 cargos oficiales de protección. Usted lo decía, ellos han puesto en duda, por supuesto, esos nombramientos, porque resulta curioso, por lo menos, que el gobierno del presidente Gustavo Petro sea quien hace estos nombramientos para la protección del próximo presidente, que por supuesto, pues recordemos, son de ideologías distintas, y además, pues gobierno va a ser la nueva oposición. 12 minutos de la tarde. Otra de las noticias del día: la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, cuestionó a su propio subalterno, el director de la Aeronáutica Civil, el doctor Martínez Chimenti, sí señor. Chimenti, ¿no? Luis Martínez Chimenti, que no tiene ninguna experiencia de nada. Es contador, no señora. Que lleva no 8 meses en la Aeronáutica Civil y en un carrusel de contratos impresionante, además. Y ha dicho la ministra, y es lo que suena bastante absurdo, que pues le ordena y le pide a los organismos de control que le pongan todos los ojos encima a la cantidad de contratos que se están firmando. ¿Cómo puede ocurrir eso, Claudia Camila? Pues puede ocurrir a través de las observaciones que se han recibido en el SECOP, y donde nosotros también hemos revisado toda esta feria de contratos, como usted la dice, Juan Diego, y que además se va a extender hasta los fines de semana, porque por eso se firmó una resolución para que se puedan firmar los contratos antes del 7 de agosto de forma mucho más ágil. Uno de esos contratos, Juan Diego, de 79.000 millones de pesos, es para brindar la seguridad privada de los aeropuertos en el país. Allí se dice que se está beneficiando más bien a una única empresa, y fue por eso que la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, dijo aquí en Caracol Radio que todo esto debe ser público y transparente. Escuchemos. Sí, pero lo que sí tengo claro es que advierto unas señales que me parece que no son las adecuadas
para estar haciendo unos procesos de contratación en un gobierno que se ha dado esta batalla. Yo advierto unas situaciones de unos riesgos que yo tengo que revisar y que yo no puedo, digamos, silenciarme, no puedo dejar pasar inadvertidos, tengo que actuar. Entonces, por eso he dado la orden. No puede haber licitaciones que no se conozcan ampliamente. Eso dice entonces la cabeza del sector transporte, quien se ha referido a Luis Martínez Chimenti como un funcionario que ha tenido varias críticas, sin embargo, sigue estando allí al frente de la aeronáutica civil, pese a que, como lo dice Vanessa, no tiene ninguna experticia en el sector. No solamente eso, la cantidad de peligros que han corrido los aviones en diferentes aeropuertos de Colombia bajo su administración, nos hemos salvado de cualquier tragedia, de verdad. Y ese es el contrato de 78 mil millones de pesos para la seguridad. Ese es el privada. de la UNP. El del 78.000. También hay otro. No, es que hay otro, claro, sí. Sí, señora. Aquí hay otro que entrevistamos precisamente a una de las participantes en todo el concurso público de licitación, advirtiendo que pareciera una licitación sastre. Incluso la misma ministra del Transporte lo dijo esta mañana aquí en 6AMW. Sí, señor. Y es que de acuerdo al listado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en ciudades como Mitú, solo Amcovid, una de las empresas, cuenta con sede allí y sería la única autorizada para participar en dicha licitación. Por eso es que dicen que se estaría beneficiando en este contrato a dicha empresa. Contrato sastre. Y hay expectativa, Juan, por la llegada de un nuevo vuelo con deportados desde Estados Unidos, pero la pregunta del millón, Laura, es si en ese avión, que esto está ocurriendo periódicamente los jueves, ¿no? Todos los jueves. Que llegan vuelos. 2 vuelos, exactamente. De deportados colombianos de Estados Unidos. Beto Corral. Así es. Allí? La respuesta es que sí, está confirmado. ¿Sí viene ya confirmado? Confirmado que llega hoy. El mismo presidente Gustavo Petro confirmó que llega en este vuelo de connacionales deportados. Son exactamente 93 los colombianos que llegan a Colombia, pero todo esto, Juan y Vanessa, se da en medio de la polémica por el asesinato también de Joan Sebastián Durán por parte de funcionarios del ICE y de la petición del presidente Gustavo Petro, quien le solicitó al consulado colombiano en Estados Unidos que radicaran una acusación formal contra el agente de ICE señalado de disparar y asesinar a este colombiano de 26 años que murió el pasado 13 de julio en Maine. Colombia recibirá este nuevo grupo de deportados. Les cuento que el activista Franklin Humberto Beto Coral fue expulsado pese a que mantiene una solicitud de asilo político en trámite y contaba también con un permiso de trabajo vigente en el momento de su captura. El activista junto a los otros connacionales llegarán al país en un vuelo de la Fuerza Aérea Espacial colombiana que saldría en la tarde de hoy de Alexandria en Estados Unidos y arribaría a Colombia esta noche. Esto tras sesiones de la Embajada de Colombia en Washington que buscaba garantizar la protección de los derechos de los colombianos aprehendidos. La llegada del activista, como les conté, fue confirmada por el mismo presidente Gustavo Petro. ¿Y lo va a recibir? Quien está comitiva? analizando exactamente esa posibilidad de llegar hoy al aeropuerto a recibir a este activista que recordemos que es de izquierda, muy allegado al presidente Gustavo Petro y que además... digamos, lo que hay que explicarle a la gente es que está pidiendo asilo y haciendo proselitismo político. Exacto. Cuando usted está en condición de asilo en cualquier país del mundo, no puede hacer política. Precisamente por eso fue capturado Vanessa después de que participara en una manifestación en Miami contra quien en ese entonces era el candidato a la presidencia y ya hoy el presidente electo Abelardo de la Espriella. El presidente Petro reiteró en que Beto Coral fue injustamente encarcelado por Estados Unidos, precisamente acusándolo por una clase de persecución directa por parte de Abelardo de la Espriella, al mismo tiempo en que asegura que estos connacionales que llegarán hoy a Colombia vendrán sin cadenas y aprovechó para hacerle un llamado a este gobierno entrante para que no permita que vuelvan a encadenar a los colombianos que son capturados por el ICE. 12:18, Laura.